Shalom, shalom a todos, ¿cómo están? Bendiciones, un abrazo. Empiezo saludando. Ivonne, ¿cómo estás? Eh, Johnny, Muñoz, Estefanía, ¿cómo estás? Abrazos. Nelson Rojas, amigo, pura vida, un abrazote allá a la distancia. Pastor Mariano y Miriam, bendiciones para ustedes. Janina, Bodman, Bogdan, un abrazo para ti. Henry, un abrazote. También saludo a Rodrigo Malvino. Alejandro Saldaña, mi gran amigo, Pastor Saldaña. Aidelis, mi hija, un abrazote. A ustedes, Julián Felipe, también saludos para tu vida. Alondra Flores, abrazos para ustedes. Simone Rocha, Shabbat Shalom para ustedes, para vos también y para todos. Shabbat Shalom. Qué bueno compartir este otro tiempo con ustedes. Don Pedro, bendiciones para tu vida. Bendito. Magali Cruz, un abrazo hasta allá, hasta la isla del Cordero. Ajá. Me saludan a su pastora y a su pastor, que los amo mucho, dígales que los extraño por aquí. Ok. Richie Collantes, saludos para tu vida, un abrazo, Richie. Ok. Bien, hoy esta sonrisa que ven es porque tengo un tema que me apasiona. Ah, la parashá de esta semana, Lech Lecha, que empieza en Génesis capítulo 12, ha sido uno de los pasajes que más me ha inspirado a mí. Katy Ocampo, un gran abrazo, bendiciones. Que más me ha inspirado ha sido eso que ves un pasaje, lo lees, le sacas, y en el caso mío, enseñas sobre eso, volvés a enseñar, y cada vez van saliendo más y más cosas. Bueno, así me ha pasado a mí con esta porción de la escritura, que, que ha sido en mi vida muy enriquecedora, muy, ¿qué digo? Ha traído mucha luz. Y justamente la parashá de esta semana empieza con esa porción, Génesis capítulo 12. Entonces permítame rápidamente hacerle una especie de mapa por donde vamos a transitar, porque yo quiero establecerle a usted una relación entre Génesis capítulo 12, versos 1 y 2, Génesis 48, 19, 20 y la bendición sobre Efraín, que se complementan, ¿ok? Establecer una relación y un paralelismo profético con los últimos tiempos, Mateo 24 y Efraín. Seguro usted estará, y la casa de Efraín. Ok, Daniel Obed, mi hijo, un abrazote, allá hasta México. Ya casi nos vemos. Órale. Usted estará diciendo, Carlos Soto, ¿con qué se come esto? Bueno, yo le voy a hacer una ensalada profética. Este es un término, no lo busquen en la Biblia, es mío. Una ensalada profética. Pero tengo algo en mi corazón y quiero ser obediente a lo que el Señor está poniendo en mi corazón. Y como somos familia, pues le voy a externar algo con lo que he empezado a trabajar. Usted sabe que uno no tiene la revelación de una sola vez, y Dios usa diferentes medios o circunstancias, te inquieta con una porción y empezás a rumiarla por días y Dios empieza a ampliar aquello, a dar forma,
porque hay un principio que es importante, la continuidad. Dios trabaja a través de esa continuidad. Lo que Él habló ayer, lo reafirma hoy y lo proyecta mañana. Entonces es ir sumando. Son como los eslabones de una cadena. Lo que Dios habló hoy, ayer, se eslabona con lo que Dios está hablando hoy. Pero lo que vendrá mañana nos podrá ayudar muchísimo más, porque se va a eslabonar con lo de hoy y con lo de ayer. Este es un principio importante. ¿Por qué? Porque la revelación tiene que ver, o uno de los significados de la revelación es que, o de las características, perdón, de la revelación es que la revelación es progresiva. La verdad de Dios es exponencial. Entonces vamos de algo menor a algo mucho mayor. Bien, entonces, en Génesis capítulo 12, versos 1 y 2, que es donde inicia esta parashá y donde inicia también mi intervención hoy en esta clase, nos plantea el llamado que el eterno Dios le hace a Abraham. Y yo quiero que usted anote esta frase. Anote esta frase. Alex Corea se conectó. Alex, un abrazote hasta allá, hasta la bella Honduras. Un abrazo, Alex. Ese es el jefe. Alex es el jefe. Entonces, gracias, Germán Pino, por tu comentario. Muy amable. Ok, entonces, tiene que ver con el llamado. Le dije, anote esta frase. Y la frase que creo es importante aquí es mudanza. Mudanza. Le ubico un poco en el contexto, que me imagino ya conoce, pero ubiquémonos un poco en el contexto. Número 1, Dios llama a Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham era parte de la cultura babilónica. Y vamos a ir haciendo también establecer un paralelismo y una comparación. Abraham nació en una cultura pagana. Sin embargo, él no operó bajo la mezcla y el sincretismo que Babilonia creó. De hecho, Sem, el hijo de Noé, fue quien instruyó a Abraham en la Torá, según nos dicen los sabios y la fuente fidedigna de la tradición oral. Abraham aprendió entonces la Torá, fue instruido en la Torá. Cuando Dios lo llama, cuando Dios le hace el llamado a Abraham, que no inicia en el capítulo 12, es decir, tenemos que entender que en el contexto cronológico hubo todo un proceso de preparación, de concientización, de conocimiento, se conecta la profeta Brenda Ortega. Brenda, un abrazote hasta allá, hasta México, ya nos vamos a ver. Un abrazote. Entonces, el Señor le dice a Abraham en el verso 1 que salga, número 1, de su tierra. Número 2, que salga de su parentela. Y número 3, que salga de la casa de su padre. Claro, voy a ir despacio porque quiero que usted vaya proyectándose proféticamente. Porque la palabra nos permite esto, proyectarnos proféticamente. La palabra nunca nos deja en el aquí y ahora,
Y aun cuando sean cosas prácticas que nos puedan servir para hoy, mañana, eso que llamamos el día a día, siempre la palabra tiene una proyección profética y eso es importante entenderlo. Por eso cuando usted lee el libro de Apocalipsis, hay como una especie de juego en eso, en el buen sentido. Porque a veces te está hablando del pasado, pero otras veces te está hablando del futuro. Te está hablando de la proyección profética y en otras ocasiones está hablando del pasado. Bien, con esto en cuenta, o habiendo tomado esto en cuenta, el eterno Dios le da esas tres pautas a Abraham. Sal de tu tierra. ¿Cuál es la implicación de salir de la tierra? La cultura, la ideología y, por supuesto, de una dinámica social. Anote estas tres. Salir de la tierra implica, número 1, cultura. Número 2, no es solo salir de la cultura, sino también es salir de la ideología que ha permeado esa cultura. Razón por la cual el Eterno le dice a Abraham que también tiene que salir de la casa de su padre, de toda esa instrucción que está alineada con la ideología babilónica. Entonces, la idea de Dios no es solo decirle a Abraham, salga de la tierra en la que estás, salga del barrio donde está, cruce el río y entre a la tierra. Hay todo un proceso que demanda una mudanza de pensamiento, y eso es importante. Una mudanza de pensamiento, una mudanza también de cultura, una mudanza de tierra, de pensamiento, una mudanza de cultura, una mudanza también en relación al paradigma que él manejaba. ¿Ok? Pero sobre todo, una mudanza generacional. ¿Por qué? Porque cuando el Eterno le dice, sal de tu tierra, le está hablando de salir de un contexto social, donde creció, donde se desarrolló. La implicación es dejar conocidos, pero también la demanda es dejar familia. Pero además de eso, le dice, sal de tu parentela. Sí, ok. Tiene que ver con los familiares que deja, pero también tiene que ver con ese legado genético. Entonces, la mudanza más importante, en mi opinión, que Dios le está pidiendo a Abraham, es una mudanza generacional. Es una mudanza generacional. Es decir, Dios le marca a Abraham un antes y un después, ahí en el capítulo 12 de Génesis. ¿Por qué? Porque lo saca de una generación para ser el gestor, por así decirlo, para ser el modelador, el engendrador también de una nueva generación. Oiga bien, la generación que él está dejando es una generación consanguínea, pero lo va a llevar a hacer a iniciar una generación que en cierta forma sí es consanguínea. Él se convierte en el padre no solo
genéticamente, sino se convierte en el padre de la fe. Es decir, esa transición que leemos tan rápido y que entendemos tan fácilmente, tiene una profundidad impresionante, porque la mudanza que genera Dios en Abraham tiene su repercusión hasta nuestros días, porque dice la Escritura, habla de que él, Abraham, es el padre de nuestra fe. Entonces, más allá de una genética que es importantísimo, estamos hablando de ser engendrados o nacer de una dimensión de fe. Justamente esa fe que implica obediencia lo lleva a él a transicionar, a renunciar a la generación en la que él estaba, a renunciar a las comodidades que aparentemente tenía y se dice que tenía Abraham, el prestigio del que gozó por un tiempo Abraham, renunciar a todo eso que entendemos da seguridad, estabilidad, comodidad, para hacer una transición que para mí no deja de ser violenta. Dejar una generación que creció contaminada en Babilonia, para ser el padre de una nueva generación que va a crecer, se va a nutrir y se va a formar bajo los principios, los parámetros, la visión, la proyección, los paradigmas del reino. Que se va a proyectar, como dije, hasta nuestros días. ¿Me va siguiendo? ¿Cuál es el paralelismo que yo le quiero traer? Es el siguiente. Si nosotros revisamos el proceso que Dios ha traído, aquellos que son proféticos, no en el sentido de andar detrás de profecías o andar profetizando solamente, que es parte de, pero no es suficiente. Aquellos que hemos entendido que lo profético tiene que ver con tiempo y necesitamos tomarle el pulso a Dios, es decir, qué es lo que Dios ha dicho, qué está diciendo, para poder anticipar qué es lo que va a decir y alinearnos con Él. Porque cuando yo me alineo con los tiempos de Dios, cuando yo estoy alineado con los tiempos de Dios, las bóvedas de los cielos se abren. Entonces, hay una generación, hay un proceso, y esto lo he dicho muchas veces, y lo vuelvo a decir. Hay una generación, hay un proceso que inicia a partir de los 60. Un proceso donde el eterno Dios, a mi manera de verlo, empezó el proceso de desarraigar a Efraín de las raíces babilónicas. Si usted me ha oído, pues más o menos sabe cuál es mi línea de pensamiento. La casa de Efraín está conformada por las 10 tribus que fueron esparcidas, no desaparecidas. Y ya voy a entrar a ese tema, esparcidas. Después de la división en 2 reinos, en manos de Roboam. El pecado de Salomón provoca que haya una división. Dios le dice a Salomón, por amor a mi siervo David, no voy a quebrar el reino en tu mano, sino en manos de tu hijo Roboam. Entonces el reino se divide, el reino del sur y el reino del norte, la casa de Judá en el norte y la casa de Efraín la casa de Judá en el sur y la casa de Efraín en el norte. Benjamín y Judá están en el sur, son las 2 tribus que se van al sur, y toma el nombre de la tribu más grande, que era la de Judá. Entonces se conoce como casa de Judá. Y las 10 tribus restantes en el norte se le conoce como la casa de Efraín, porque Efraín era la tribu más grande,
pero también por la promesa que el eterno Dios le da. Ok, entonces, el proceso de los 60 trae una transformación y el año 2000 fue clave, no por el famoso Y2K que nunca sucedió, sino porque en el 2000 se da una transición y Dios empieza a hablar de que una nueva, ponga cuidado, una nueva generación se levanta. Cuando Dios levanta una nueva generación, siempre la acompaña una verdad presente, una revelación que le va a acompañar, nutrir y provocar expansión a partir de ella. Entonces sí se consolida lo apostólico y lo profético. Entramos en mayores dimensiones de manifestación de poder, pero señoras y señores, eso no era en lo que Dios estaba interesado. Esas son consecuencias. Esas son parte de las señales que siguen. A lo que Dios nos está llamando, Cristian Díaz, un abrazo Cristian, Liliana Valfosca, bendiciones para ti. A lo que Dios nos ha estado llamando es a poner la atención en el proceso, porque Dios es un Dios de procesos, no de sucesos. Entonces, es al proceso donde Dios ha venido puliendo y limpiando y sacándonos de Babilonia, porque esa es la consigna: salir de medio de ella, pueblo mío. Lo que pasa es que el sistema crea paradigmas tan fuertes y estructuras de pensamiento que a veces que nos ha costado ver, que nos ha costado identificar. Nos ha costado identificar ese proceso y cuáles son las características de Babilonia y qué hay de Babilonia en nuestra dinámica. Ese sería otro tema aparte, pero lo menciono. Entonces, el proceso se ha venido dando marcado por las palabras proféticas que encierra cada año y usando como base también la cifra del año bíblico, que al decodificarla extraemos el mensaje profético que anticipa los tiempos. Ok, yo le dije que esto es una ensaladita, así es que pilas. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos viendo un despertar de Efraín, es decir, un rompimiento con aquellas raíces que se nos introdujeron de manera fuerte y contundente después del siglo III. Estamos viendo un rompimiento con esto, y entonces los velos que Dios ha ido quitando nos ha ido permitiendo entender que nuestras raíces no están en el cristianismo romano, que nosotros nunca hemos sido ni cristianos ni evangélicos, que simplemente ha sido una transición para encontrar nuestra identidad en Dios, para encontrar nuestra identidad como Israel, no la nación, no el país, sino el pueblo de Dios. Como le dijo Pablo a los gentiles, ustedes que estaban alejados de la ciudadanía de Israel. ¿De cuál Israel está hablando? Está hablando del pueblo de Dios, de ese Israel que es el olivo natural en Romanos 11. Yeshua dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No está hablando de Israel, el pueblo completo. Está hablando de la casa de Efraín, porque la casa de Judá estaba en Jerusalén. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Lo que Dios está trabajando a partir del 5780 es el desprendimiento total
de una generación que entendió que sus raíces no están en el cristianismo romano, ni en sus ramificaciones, llámese como se llame. Que no obedecemos a un rito, sino a una cultura. Que no obedecemos a un credo, sino a una ideología. La demanda de Dios para nosotros hoy es de mudanza. Mudar el pensamiento, mudar los paradigmas, mudar la visión, mudar nuestro entendimiento. Mudar genéticamente. A Abraham le tocó establecer esa transición, pero simbólicamente hay un río que él tiene que cruzar. Y ese río hace una gran diferencia, no solo territorialmente, sino que proféticamente. Porque al cruzar el río, que en el idioma hebreo es Ivrit, del otro lado del río. Al cruzar el río, ahora Abraham pertenece a otra generación. En un sentido muy profético, nosotros estamos cruzando un río. Porque se empieza a dar una mudanza integral, una mudanza de ADN, una mudanza de pensamiento, de paradigmas, que nos está permitiendo entender que nosotros ni somos del rito latino, del cristianismo romano, pero que muchos de nosotros tampoco somos de la casa de Judá, somos de la casa de Efraín. Una mudanza también en el sentido de que no es abrazar el judaísmo rabínico, sino es abrazar el judaísmo de Yeshua, que nos va a vincular con un pasado hasta Abraham. El salto generacional que necesitamos dar tiene que ver con empatarnos, alinearnos, amalgamarnos, converger con nuestra identidad. Porque déjeme profetizarle algo. Cuando en su vida se haya completado lo que el eterno Dios dijo, salid de en medio de ella, pueblo mío. Cuando salgas de Babilonia completamente, hay recursos que Dios ha tenido guardados y reservados para aquellos que limpien, que hagan una transición, una mudanza. Aquellos que limpien genéticamente, aquellos que limpien los patrones hay una provisión que está reservada para nosotros. Dios no ha soltado todavía los recursos que Él tiene para su pueblo y serán para tiempos difíciles, que son los que vienen. Ivonne está muy silenciada. Y Johnny también. Que son los que más escriben. Mi pausa es solo para dejarle rebobinar lo que acaba de oír. Porque quiero entrar a la segunda parte de esto. A ver, ¿cómo lo ve? Hágame algún comentario. Ok. Entonces,
¿Quedó clara el concepto de mudanza? Lo expresé bien. La mudanza de Abraham y la mudanza que nosotros hoy estamos teniendo. Ok, ahora, ponga cuidado a esto. Ponga cuidado a esto. Rápido, habla su Biblia. Bueno, si tiene cualquier aplicación de esas, háblala también. Pero nada sustituye el papel. Usted me va a disculpar. En Mateo 24, quiero leerle una porción que por demás es clave. A ver. A ver si, pues, deme un momentito. Ok, en los versos, a partir del verso 3, a partir del verso 3, capítulo 24, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ponga cuidado a esto, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles? Yeshua está hablando de los tiempos finales. 3 cosas. Dice, ¿cuándo serán estas cosas? 1, 2, ¿y qué señal habrá de tu venida? 3, y del fin del siglo. 1, dice, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo será? Tiempo. Y luego dice, ¿y qué señal tendremos de tu venida? ¿Qué señal tendremos de tu segunda venida? ¿Y qué señal del fin del siglo? ¿Y qué señal del fin del siglo? Ahora, vaya conmigo al verso 32. Dice, ahí mismo en el capítulo 24, dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también, vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación antes de que esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Entonces, los discípulos le preguntan, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal tendremos de tu venida? ¿Qué señal tendremos de tu venida? Y del fin del siglo. La respuesta de Yeshua más adelante es clave. A ver, si me meto un poquito aquí. Un poquito aquí. A ver. La pregunta ¿cuándo? Se responde. O sea, el Eterno no da
una fecha porque no hay fecha. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Hoy usted y yo tenemos la respuesta. Ya empezaron a suceder. Porque si analizamos todo el contexto de ese cuándo sucederán, Yeshua mismo lo dijo. Y se levantará nación contra nación, hermano contra hermano, y habrán guerras, terremotos. O sea, a ver, si nosotros analizamos el contexto en el que estamos hoy, hay cosas que se están dando hoy que nunca se han dado. En el siglo XXI han convergido catástrofes como en ningún otro tiempo. Sí, siempre han habido terremotos, siempre han habido tsunamis. Sí, pero nunca la historia había registrado un terremoto de magnitud casi 9 como el de Chile, por ejemplo. No tantos tsunamis seguidos. O sea, lo que ha pasado en el siglo XXI ha sobrepasado el promedio por mucho de años y años atrás. Usted dirá, no, pero es que, ¿cómo saber si antiguamente? Claro que sí sucedían. Pero mi punto es que, y no el mío, los expertos están señalando esto, que nunca habían convergido tantos y tan a menudo. Entonces, a ver, ubiquémonos. La señal, el cuándo y qué señales están sucediendo ya. Entonces la segunda pregunta es, ¿y qué señales habrán de tu venida? Las profecías bíblicas están ahí alineadas. El centro de todo esto es Israel. Olvídese. Olvídese que el centro de todo esto es Israel. Se alinean Rusia, Irán y Turquía. Los tres en la profecía bíblica están aliados. Y ahora entonces el bloque que se quiere conformar a partir de la agenda de Sao Paulo se va a plegar a aquellos. Todo lo que se está generando a partir de la ideología de género. Estamos viviendo en un mundo donde lo bizarro es lo normal. Nos quieren vender esa idea. Entonces, ¿qué es lo que le quiero plantear? Lo que le quiero plantear es que el escenario en el que estamos es ese del que Yeshua está hablando. Eso a mí me dice que la segunda venida, el levantamiento de ese remanente y la segunda venida están ahí. Los discípulos preguntaron, pero no tenían acceso a. Y la tercera pregunta que ellos hacen, ¿y qué señal del fin de este siglo? Es decir, en el pensamiento bíblico hebreo está el Olam Jabá y el Olam Jasé. El Olam Jasé es la era común, pero el Olam Jabá es la era mesiánica. Es decir, el Olam Jabá empieza a partir del cumplimiento de Zacarías 14, cuando Yeshua pondrá los pies sobre los montes, sobre el monte de los olivos, y empezará lo que se ha llamado el reino milenial, el Atif Labó en hebreo, la era mesiánica, el Olam Jabá. Entonces, ahí es donde un siglo termina y empieza el nuevo siglo. Pero antes de que ese nuevo siglo, antes de que el Olam Jabá empiece, hay una serie de acontecimientos que tienen que darse. Y uno de esos acontecimientos está justamente en el verso 32 y 33 y 34 de este capítulo. ¿Qué tiene que ver con esto con Abraham? Deme tiempo. Deme tiempo. Y yo se lo voy a explicar de aquí a las 11 y media de la noche.
Ok, pon atención. Yeshua les dice a ellos, de la higuera, aprended la parábola. Definamos, ¿quién es la higuera? ¿Quién es la higuera? La higuera es Israel. La higuera es Israel. Entonces, dice, de la higuera aprender. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Es decir, lo que Yeshua está diciendo, proféticamente hablando, es que una puerta se abre. ¿Dónde? ¿Cuándo? En este contexto que él está planteando. Para algunos, esta palabra tuvo cumplimiento en el año 70. Y le voy a explicar por qué. Después de Yeshua, de la era común, o como llaman, después de Cristo. Porque él dice, es porque el verano está cerca, es decir, el cambio de temporada. ¡Ey! Ojo, el cambio de temporada. Dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación. Entonces, cuando nosotros definimos quién es esa generación o de cuánto consta esa generación, una generación consta de 70 años. El número 70 es clave en la escritura, 70 años. Otros dicen que 40, pero son 70 años. Razón por la cual muchos se basan en que todo esto se cumplió en el año 70 cuando el general Tito invadió Jerusalén y la destruyó. Sin embargo, este hecho fue importante porque nuevamente Israel va a la diáspora. Y no es sino hasta 1948 que Israel vuelve a ser restablecida como nación. Entonces, todos estos años, la expectativa profética, o la mayor parte de la expectativa profética, está puesta en Israel. Y más que en Israel, en Jerusalén. Por ejemplo, el hecho de que Donald Trump dijera que él iba a pasar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Es un hecho profético porque nunca se había permitido que en Jerusalén hubiesen embajadas. ¿Por qué? Porque Jerusalén es la capital del mundo. Es la capital del multiverso. Ezequiel dice que es el ombligo del mundo, Jerusalén. Es la ciudad más segura del planeta. Le voy a decir por qué. Porque es el escenario de los acontecimientos finales. Es sobre Jerusalén. Es en Jerusalén que Yeshua pondrá sus pies. Es desde ahí desde donde se va a desarrollar el reino milenial. Porque desde ahí gobernará Yeshua. ¿Me va siguiendo? Entonces, Jerusalén es el eje de todo esto. Y cuando llega 1948 y es establecida como nación, ahí es cuando la higuera florece, en mi opinión y la de muchos otros. Ahí justamente es cuando la higuera florece, porque otros acontecimientos en el escenario acompañan esto para poder decir, esta es la fecha. Entonces, a partir de ese momento, Yeshua dice, y no pasará esta generación. Sume a esa cifra, 1948, 70 años. ¿A dónde nos lleva? Nos lleva al 2018, 5.778.
Entonces Yeshua dice, de la higuera aprender. Es decir, pongan los ojos en la lección que la higuera les va a dar. Ella marca tiempos, marca una nueva temporada. Entonces, 5778, 2018, que es cuando Dios usa a Israel como una señal profética y se cumplen esos 70 años, una mudanza generacional empieza a tomar lugar. Paralelamente con estos acontecimientos naturales, hay acontecimientos espirituales que empiezan a tomar lugar. Entonces 5778 es el preámbulo de todo, es el cierre de un ciclo para iniciar un nuevo ciclo. El 79 fue un año de sello, 9 es sello, es el sello en la puerta. Proféticamente hablando, para entrar en el 5780, en la nueva década, en la década del 80, donde el 8, el nuevo comienzo, es fundamental, pero también donde Dios habla de juicio por la relación entre la cifra 80 y la letra bíblica Pei, y la letra del alfabeto hebreo, perdón, Pei, que significa el juicio en la boca. Todo juicio tiende a separar. Todo juicio tiende a dividir. El juicio de Dios siempre ha traído separación. Lo puro de lo impuro. El trigo de la cizaña. La simiente de la serpiente de la simiente de Dios. ¿Me va siguiendo? Entonces, esta década se va a caracterizar por el regreso de Efraín a casa, separándolo, desligándolo completamente de Babilonia, estableciendo una mudanza generacional. Pero los preparativos de todo eso empezaron en el 2000, y en esa secuencia de años Dios empezó a trabajar, no para que los superungidos salieran a las palestras, sino para que un pueblo abriera los ojos y entendiera la verdad trascendental que desde el principio de los tiempos Dios estableció con el plan de redención. Yo no vine sino a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso dijo Yeshua, y le dijo a los discípulos, vayan y traigan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios usa a Noé, dije la semana pasada, para establecer un juicio. Y nosotros aquí estamos propiciando ese juicio. ¿Me sigue? Entonces, ponga cuidado a esto. Ponga cuidado a esto. Dios mío. Esto está bueno. Diría mi amigo Gamaliel. Esto está bueno. Esto está candela. Y no porque lo esté diciendo yo. Yo no soy de esos. La revelación de Dios es extraordinaria. Abraham establece una mudanza generacional. Entonces, en el verso 2 del capítulo 12, Dios le promete a Abraham que tendrá una descendencia. Dice, y en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. La palabra es Goyim, naciones. Exactamente. Y bueno, como dice Gamaliel, esto es de los mundos superiores. Esto no es para pentacolas. Es el lenguaje. Si no conocen a Gamaliel, tranquilo, no se haga bolas con esto. Ok, entonces, la profecía dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Anote, Goyim, gentiles, naciones. Ok. Esto tiene una estrecha relación con Efraín.
En Génesis 48, versos 19 al 20. Un abrazo, Juan Carlos Villa, un abrazote para vos y tu esposa. En esta palabra de Génesis 48, 19 al 20, cuando Jacob le pide a José que llame a sus dos hijos, Efraín y Manasés, para bendecirlos, como si fueran sus hijos, para heredarlos como si fueran sus hijos, para meterlo dentro de sus hijos ¿verdad? Cuando lo lleva, el relato lo conocemos, a la hora de bendecirlos, la mano derecha iba sobre el primogénito, que era Manasés, y la mano izquierda sobre Efraín, que era el hermano menor. Pero entonces el Eterno lo que hace Jacob es cruzar las manos y pone la derecha sobre Efraín y la izquierda sobre Manasés. Entonces José inmediatamente lo quiere corregir y Jacob le dice: "Estate quieto, che, yo sé lo que estoy haciendo". Dice, el menor será bendecido y multitud de naciones saldrán de él, pero, dice de Efraín, pero Efraín será Meló Hagoyim. ¿Qué significa eso? En hebreo es corona de los gentiles. Haga la relación conmigo. Será Meló Hagoyim. Será corona profética, trasciende a la casa de Efraín, llamada también casa de Israel, que se dividió, como les mencioné anteriormente, casa de Judá y casa de Efraín. La casa de Efraín, que queda en el norte, bajo su líder Jeroboam, peca contra Dios. Jeroboam establece 2 templos, un sacerdocio que no era del linaje arónico. Pero además de eso, cambia la fiesta de Sucot. Todo para que la gente del norte no bajara a Jerusalén a celebrar las 3 grandes festividades, Pesach, Shavuot y Sucot, tabernáculos. Entonces, el juicio de Dios. Bien, aquí estoy de nuevo, algo pasó, pero no. Creí que se me había cortado. Seguro me vieron hacer todas las expresiones que hice porque me está pasando mucho. Y ya yo creo que esto es malicia demoníaca. Pero bueno, sigo. Entonces, por su pecado, el Dios eterno trae un juicio. Y ellos son esparcidos por las naciones, dice la Escritura. ¿Cuáles naciones? Los Goyim, los gentiles. Entonces, las 10 tribus no están perdidas. Fueron esparcidas. Pero si usted liga esto con Génesis 12:2, son esas 10 tribus las encargadas, en una buena de llevar ese ADN, esa semilla, a todas las naciones de la tierra. Y hoy está comprobado que hay marcas de esas 10 tribus en nuestra Latinoamérica por montones. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que todas las naciones están marcadas por Efraín. Luego, cuando Yeshua muere y resucita, la gran comisión que él le deja a los discípulos es que no vayan sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está hablando de Efraín. ¿Y dónde está Efraín? En las naciones. ¿Dónde? Mezclado con los gentiles. La parábola del hijo pródigo. Efraín es el hijo que pidió su herencia y la malgastó con los gentiles y luego volvió a casa. La casa de Judá es el hermano mayor que quedó en casa. Vamos, sígame. Entonces, con la muerte de Yeshua, el Espíritu de Dios en medio de nosotros empieza a generar la fuerza de transición
para que Efraín vuelva a casa. Y lo que hemos llamado la iglesia se ha convertido en el contenedor, en el espacio donde Dios ha ido metiendo a Efraín. Pero en los últimos tiempos ha habido un despertar de ese Efraín a las raíces. No a las raíces judías, sino a las raíces hebreas. Porque Efraín tiene que volver a casa, tiene que volver a su esencia. Pero dice la Escritura, y Pablo lo reafirma en el Romanos 11, con el regreso de Efraín a casa, entonces vendrían los gentiles. Dentro de este proceso de retorno, la higuera florece. Y el proceso de 70 años, ese proceso, Dios trae un sello, pasa a esta generación, y al pasar esta generación, al cumplirse, porque Yeshua dijo, y no pasará esta generación sin que estamos en el tiempo donde Dios está cumpliendo lo que Él dijo. Y no pasará esta generación, no es que hasta ahí llega, sino que todo esto empezaría a cumplirse a partir de ahí. Y es lo que estamos viendo, un escenario cargado. Un escenario cargado de cosas negativas. Pero hoy se está dando una transición. Hay una mudanza. Dios le promete a David y le dice, nunca faltará de tu linaje quien se siente en el trono de Israel. ¿A quién se refería? A Yeshua. Pero Yeshua ascendió. Pero vea lo que sucede. En el pensamiento hebreo, el padre hereda tierra, sacerdocio, y a través de la línea paternal se establece la monarquía. La madre provee linaje, mas no monarquía. Si nosotros revisamos en la división de las dos casas, ¿dónde está la monarquía? La monarquía está en Judá. Yeshua, el Rey de Reyes. Pero en la profecía que se le da a Jeroboam, líder del reino del norte, Dios le promete que de esa línea, en esa línea, habría reinado, habría monarquía. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué si Dios le prometió la monarquía y viene por línea paterna y se la entregó a Judá, apuntando a Yeshua, la simiente de la que Dios le habla a Abraham, Yeshua, ¿por qué en la profecía, y va a tener que buscar la escritura en eso, para esto, en la profecía que le da el profeta a Jeroboam, le habla de que su descendencia tendría realeza? Espérate un momento. Está hablando entonces de que Efraín tendría realeza. Ahora no es solo Judá, sino que Efraín. Ya el tema está resuelto. El apóstol Pedro, hablándole a las dos casas de Israel, porque las dos epístolas, las dos cartas de Pedro es a las dos casas, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Wow, ahí está. Es decir, todos los que nacimos de nuevo por y a través de Yeshua, formamos parte de la realeza. Entonces,
a quien el eterno Dios señala con más fuerza para esto es a Efraín. ¿Qué está haciendo Efraín? Efraín entonces trayendo a los gentiles, trayendo de vuelta a Efraín. ¿Qué está haciendo? Trayendo a los gentiles para ser insertados en el olivo verdadero. El proceso que nosotros estamos viviendo lo estamos ejerciendo desde una perspectiva de reyes. La mudanza que Dios está trayendo en una generación es para posicionarnos en nuestra genética, en ese ADN que no se ha diluido, porque hay pasajes bíblicos de sobra para corroborar que aun cuando Efraín se mezcló en las naciones y hay una y dos y mil mezclas, esa partícula del Dios eterno, esa semilla, ese ADN divino prevalece, porque en el libro de Oseas dice el Eterno que ni un solo grano de arena se perdería. Hablando de Efraín, Él los rescatará a todos. Quiere decir que Dios se guía por ese ADN para traer de vuelta a Efraín a casa. Vamos. Entonces, el retorno de Efraín a casa es una de las profecías más contundentes que están sucediendo en este tiempo. ¿Y dónde estamos convergiendo? ¿Dónde estamos convergiendo? Aquí en el 5780, después de que la higuera floreció, hay una generación que Dios está levantando para poder traer a Efraín de vuelta a casa. Y con la venida de Efraín de vuelta a sus raíces, entonces la separación del trigo y la cizaña, y la cosa entonces ahí se pondrá caliente, se pondrá dura, porque entonces la simiente de la serpiente ya no se ocultará. Todos aquellos que a través del tiempo se han camuflado detrás de sociedades secretas como masones, como Illuminatis, etc., saldrán a la palestra a decir quién son. El sistema babilónico los va a identificar, los va a reconocer, los va a promover, y la plataforma más grande que ellos van a crear será para el anticristo, que va a levantarse para buscar, pretender gobernar desde Jerusalén. Dice Pablo en Tesalonicenses, haciéndose pasar por Dios y proclamándose Dios. Ese es el anti-Mashiach, ese es el anti. Pero Dios ya habrá levantado una generación que hará volver a Efraín a casa, una generación sobre la cual su gloria va a descender. Entonces, la década esta de los 80 es una década clave. Necesitamos entonces una mudanza de una generación bajo un sistema religioso, el babilónico, a la mudanza genuina del reino de Efraín, para que el eterno Dios pueda unir las dos casas de Israel. La palabra generación es la palabra dor en hebreo. Y significa apilar en círculos. Pero como todo lo que el Señor establece, lo que va en círculos, va en aumento. Entonces, hay una generación que va a aportar algo mayor que las anteriores. Vamos. 5780 marca el levantamiento en pleno de una generación que traerá, que caminará con una madurez que no se había dado, con una revelación, con una dimensión del reino que no se había dado antes. Una generación que va a penetrar en la dimensión de las tinieblas, donde todo lo oscuro se ha gestado, para golpear desde ahí las mismas raíces y provocar que aquellas ataduras en los pueblos, en naciones, en personas, en familia,
aquellas ataduras que el enemigo ha generado sobre la simiente de la serpiente, sobre la simiente de la mujer, sean quebradas y Efraín pueda ser restaurado plenamente. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Entonces, cuando esta generación se haya desprendido totalmente de Babilonia, Dios soltará recursos que no habían estado antes, no bajo la teología de la prosperidad, no bajo la manipulación que muchos líderes hacen, no bajo ese concepto piramidal donde el que prospera es el líder, pero cuando revisas la gente abajo no prospera. Vienen días donde se nos van a limitar a nosotros las cosas, pero Dios va a provocar que lo ilimitado de Él tome lugar. Él prometió que si nosotros éramos obedientes a la Torá, Él nos abriría su buen tesoro, el cielo, para que la lluvia descienda en su tiempo, para que su gloria se manifieste, para que haya abundancia, para estar como cabeza y no como cola, para estar siempre arriba y no abajo. Usted me está entendiendo. Somos la generación que va a precipitar estas cosas. En mi opinión, somos la última generación que va a ver la gloria del Dios eterno, que se va a encontrar con Yeshua en las nubes. La generación... Dejemos de jugar a la iglesia. Dejemos de tener un pensamiento tan limitado, tan ensimismado, tan egocéntrico, solo pensando en cómo hago crecer mi iglesia, solo pensando cómo mantengo los 4 gatitos que tengo, las ovejitas que tengo ahí. Por amor de Dios, levantémonos por encima de eso. Desarrollemos una visión de plano, una visión profética de plano elevado. Por amor de Dios, desarrollemos objetividad profética y dejemos de andar detrás de partidos políticos, de vendernos para apoyar a un partido político en particular. Rompamos el tradicionalismo político de que toda mi familia ha votado por este color de partido. Olvidémonos de eso. Ya es hora de que nosotros nos salgamos de ahí y empecemos a ver las cosas desde la objetividad profética, desde el ojo del Dios eterno. Hay todo un escenario que está tomando lugar, hay todo un mover de manipulación, de poderes, etcétera, que está tomando lugar. Y ya casi no hay autonomía en los gobiernos de las naciones. Mentira. Las órdenes vienen de afuera y de un grupo muy pequeño. Abramos los ojos para que podamos proyectarnos en aquello que Dios está hablando, aquello que Dios está diciendo. Jerusalén, en ese orden, y nosotros somos la clave de los últimos tiempos. Se lo repito, Jerusalén y nosotros somos la clave de los últimos tiempos. ¿Nosotros quiénes? Efraínitas, casa de Efraín y casa de Judá. Somos la clave en todo esto. Porque llegará un momento en que Jerusalén ya no será el blanco, porque ya el enemigo tomó lugar ahí. Entonces seremos nosotros los perseguidos. Sin entrar en el tema si pasamos por la gran tribulación o no pasamos por la gran tribulación. Para mí el tema es este. Al igual que Abraham, estamos en una mudanza. Y cuando uno se pasa de casa, y créame que yo tengo experiencia en eso, te das cuenta de cuántas cosas tenés y de cuántas cosas no sabías que tenías. Entonces, siempre en una mudanza se botan chunches viejos, decimos en mi tierra. Se botan cosas que ya no sirven o que ya no tienen uso. O se regalan, si están buenas se regalan, se siembran. En esta mudanza
Vamos a empezar a darnos cuenta de cuántas cosas nos estorban, de cuántas cosas hemos traído, de cuán acostumbrado hemos estado a esto o aquello y resulta ser que eso no es Torah, que eso no está alineado con lo que Dios quiere. Cuántas cosas hemos creído que están quedando en el camino. La mudanza te está haciendo más liviano, la mudanza te está haciendo más ligero, la mudanza está provocando que tu nivel espiritual crezca. Y en la medida que la mudanza está arrancando a Babilonia de ti, en esa medida entonces está siendo más ligero. Estás entendiendo que no necesitas tanto tiempo de orar y de golpear y necesitas más adoración, necesitas más intimidad, porque entre más adoramos menos peleamos. Empiezas a ver que hay una mayor autoridad en ti, empiezas a encontrar una dimensión que no tenía, empieza a fluir algo dentro de ti que no había estado. El proceso en el cual Dios te metió, rompió, quebrantó. Esa mudanza ahora te está preparando como un escenario fértil para que una verdad revelada mayor sea depositada, para que los recursos puedan tomar lugar. Sí, como dice el pastor Alejandro, cruza el río. Deja la generación pasada. Deja de preocuparte de qué te van a decir. Obedece al Eterno. Obedece lo que el Eterno te ha dado. Sal de Ur de los caldeos y de tu parentela. Ya, de una vez por todas. Porque entre más rápido vamos saliendo, más rápido saldrán los que más atados están por el sistema. Hasta que un día el sistema se quedará con aquellos que no son. El nuevo orden mundial a través del ecumenismo va a recoger a todos esos. Y ya lo está haciendo. La unidad no es ecumenismo. Hello. La unidad no es ecumenismo. La unidad tiene que ver con el lineamiento de aquellos que son exclusivos de Dios, de aquellos que Dios marcó. Eso es unidad. No es lo que nos están queriendo vender. Es que por amor tenemos que amar a nuestro prójimo, tenemos que unirnos con los budistas. No, cada vez la brecha será más grande. Ahora Dios está diciendo, camina con los que van hacia el lugar del encuentro. Camina con los que van hacia el lugar del encuentro, no con los que dan vueltas en círculo. Renuncia a las falsas lealtades. Renuncia a las falsas lealtades, porque tu lealtad al hombre podría convertirse en tu desobediencia a Dios. Porque si Dios está hablando, rompe con todo lo que sea Babilonia. Y no estoy hablando de personas, pero por un tiempo, a algunos nos tocará dejar a ciertas personas, ser criticados por esas personas, ser vituperados por esas personas. Pero el eterno Dios luego los tocará y serán a nuestro lado los grandes guerreros. No nos toca a nosotros decir quién es y quién no es. Nos toca a nosotros simplemente avanzar. Espero que mis palabras de hoy le ayuden a eso, a avanzar en esta mudanza. Le voy a decir algo. Sea como la serpiente, solo en este sentido, mude la piel. Deje ese viejo cascarón allá atrás, porque la nueva piel brillará de forma espectacular. Y perdone ahí la analogía que uso, pero a mí las serpientes no me caen mal, me gustan. Ella no tiene la culpa el animalito.
de que la hubieran usado para eso. Pero además no fue ese tipo de serpiente la que habla del Edén. No era esa, no era así, no era como esa. Pero si usamos la figura y la metáfora, mudemos la piel. Mudemos la piel. Trate de salir en paz. Trate de salir en orden. Si Dios lo llama a salir. Y si no, afírmese para ser un agente de cambio, porque Efraín está de vuelta. Satanás, Efraín está de vuelta. Inframundo, Efraín está de vuelta. Efraín en y a través de Yeshua ahora vendrá con gloria, se levantará con poder, va a marcar la diferencia entre la simiente tuya y la simiente del Dios eterno. Será inevitable que los cielos se abran como nunca antes. Y este tiempo será un tiempo de sorpresas. Veremos a muchos que nos criticaron, señalaron y casi que nos crucifican, estar a nuestro lado, disfrutando de festividades, de Shabbat. Veremos los postulados teológicos caerse ante la luz de la revelación del Dios eterno. Bien, mis amados, ahí les dejo. Ahí les dejo. Medite, estudie, profundice, porque los tiempos lo demandan. Un abrazo para todos. Shabbat Shalom. Que tengan un Shabbat espectacular, a cielo abierto. Que la gloria del Eterno les envuelva. Que su poder les abrace. Y de antemano les digo Shavua Tov. Que tengan una excelente semana de revelación, de entendimiento y de mudanza. Chao, chao. Nos vemos entonces el próximo viernes. Les bendigo.